como ve en pantalla, así fue como un motociclista resultó gravemente lesionado tras verse involucrado en un aparatoso accidente con un tráiler en calles del municipio del Salto. Sobre el incidente trasciende que la pesada unidad presuntamente realizó un inesperado corte a la circulación, provocando que este motociclista se estrellara contra un costado, donde podemos ver que las llantas del tractocamión le pasaron por encima y vea, sorprendentemente el motociclista sobrevivió, aunque eso sí con heridas graves, por lo que fue trasladado a un hospital para salvarle la vida. El hecho ocurrió días atrás, pero el video de este percance comenzó a circular recientemente en redes sociales. Aquí le informamos del robo frustrado de una camioneta fuera de la Universidad Panamericana. Pues mire, resulta que uno de los detenidos ya había sido arrestado en 4 ocasiones más. Israel Orozco. Tiene antecedentes penales. Se trata de uno de los presuntos ladrones baleados y capturados tras intentar robar un vehículo a las afueras de la Universidad Panamericana, en la colonia Ciudad Granja de Zapopan. El sujeto de 29 años ya había sido detenido en al menos 4 ocasiones previas, 3 por faltas administrativas y 1 por posesión de marihuana, antes de nuevamente hacer de las suyas en las calles. Junto a su cómplice, fue enfrentado por un militar retirado que laboraba como escolta, quien al presenciar el asalto intervino y disparó, dejándolos heridos en las piernas. Ambos continúan bajo custodia del Ministerio Público mientras se determina su situación jurídica. Por su parte, al militar retirado, quien en redes sociales ya es llamado el héroe de Ciudad Granja, se encuentra en proceso de ser liberado. Para Imagen, Israel Orozco. Ayer por la noche sucedió una persecución que derivó en varios accidentes. Pues mire, tras robar una camioneta ahí mismo en la colonia Ciudad Granja y ser perseguidos por las autoridades zapopanas, los asaltantes chocaron contra un muro y lograron escapar. Luego una conductora ajena al hecho chocó contra otro muro por las distracciones de este fuerte operativo. Aquí lo que sucedió. Una camioneta terminó destrozada después de chocar contra un muro de contención. Esto sucedió en la carretera Guadalajara a Nogales, a la altura del municipio de Ameca. Fue alrededor de las 9 de la noche del martes que la pick-up fue robada en las inmediaciones de la colonia Ciudad Granja de Zapopan. De acuerdo con reportes de seguridad, sujetos cubiertos del rostro y armados bajaron al propietario. Decidieron huir hacia la venta del astillero. Al ser avistada por las cámaras del escudo urbano C5, la comisaría zapopana montó un operativo de búsqueda del vehículo. Tras ser alertadas, varias unidades lograron alcanzar a los sospechosos hasta salir de la zona metropolitana. Como consecuencia del asfalto mojado y la alta velocidad, la camioneta perdió el control y terminó estrellándose contra el muro. Los robacoches aprovecharon la confusión para perderse en la oscuridad. En este mismo hecho, por un descuido, una mujer chocó contra un fragmento del muro de contención del primer choque. Ella recibió atención prehospitalaria. Su vehículo terminó volcado. No hubo oficiales heridos ni la localización de asaltantes. Para Imagen, Humberto González. Regresamos a lo local como resultado de investigaciones tras un ataque armado en el Mante, en el municipio de Zapopan. Fueron capturados 3 hombres señalados por su presunta participación, donde recordemos una persona murió y otra más resultó herida. Por el homicidio que dejó un muerto y un lesionado en una panadería de la colonia El Mante de Zapopan, ya fueron capturados 3 hombres. El ataque armado ocurrió el pasado sábado. Los detenidos responden a los nombres de Gabriel, Ernesto, Daniel y David Leopoldo. Las investigaciones permitieron identificarlos y ubicarlos como participantes en la agresión, luego de que junto con otros sujetos armados llegaran en varios vehículos y dispararan contra los trabajadores. Tras el atentado, uno de los empleados perdió la vida debido a la gravedad de las heridas, mientras otro más resultó herido. Los 3 sujetos ya fueron trasladados bajo un fuerte operativo de seguridad al complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, donde enfrentarán cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Para Imagen, Israel Orozco. Vamos a regresar con temas importantes de seguridad. Siguen los operativos por parte de la Secretaría de Salud contra los laboratorios y farmacias que ofrecen servicios de los productos conocidos como medicamentos milagros.
4 laboratorios y farmacias clandestinas dedicadas a fabricar los llamados productos milagro y a realizar procedimientos médicos aplicando sueros vitaminados sin autorización sanitaria fueron clausurados por la Secretaría de Salud Jalisco. En 2 de ellos eran farmacias, pero que, por decirlo de una forma coloquial, en la parte trasera adjunta administraban soluciones aparentemente con vitamínicos, pero que podrían haber sido adicionadas con algún otro tipo de sustancia. 3 de los negocios intervenidos operaban en Zapopan y uno en Guadalajara. Cabe señalar que uno de ellos tenía capacidad para producir hasta 10,000 cápsulas y 5,000 soluciones intravenosas diariamente. Incluso contaban con camas para mantener a los pacientes bajo observación temporal, simulando pequeñas clínicas ambulatorias. Se utilizaban soluciones de la farmacia, vitamínicos de la farmacia, no sabemos si adicionaban algo más, y en la parte trasera de la farmacia encamaban al paciente, le administraban la solución durante algunas horas y ya posteriormente lo enviaban a su casa. Cabe señalar que en uno de los laboratorios se detectó tejido biológico animal en supuestos productos con células madre. Que aparentemente contenían células madre, sin embargo identificamos que había tejido biológico de especies animales, lo cual definitivamente nos llama mucho la atención. Hasta ahora no hay reportes confirmados de personas hospitalizadas o intoxicadas por estos procedimientos en Jalisco. Sin embargo, se emitió una alerta preventiva a hospitales públicos y privados para reportar cualquier caso sospechoso relacionado con este tipo de tratamientos. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. En Guadalajara, una persona en situación de calle intentó incendiar un camión de carga en pleno corazón tapatío. Alberto Mariscal. Luego del incendio intencional de un tractocamión en pleno corazón del centro histórico de Guadalajara, autoridades confirmaron la captura de 2 presuntos responsables. Todo sucedió sobre Paseo Alcalde e Independencia, a escasos metros de la rotonda de los Jaliscienses Ilustres y del Palacio Municipal, donde durante la madrugada el vehículo de carga pesada fue consumido parcialmente por las llamas. De acuerdo con las primeras investigaciones, tras una confrontación con trabajadores de una farmacia cercana, uno de los implicados habría prendido fuego a una cobija para posteriormente arrojarla a la cabina del tractocamión. Gracias al señalamiento directo de testigos y del propio afectado, policías municipales lograron interceptar a los sospechosos cuando intentaban escapar. Fueron sorprendidos en posesión de 3 encendedores y una cobija, presuntamente similar a la que fue arrojada en llamas al camión, objetos que quedaron asegurados como evidencia. Por lo anterior, los detenidos identificados como Rafael Félix N. de 35 años y Pablo Luis N. de 29 quedaron a disposición del Ministerio Público. Finalmente, tras las diligencias correspondientes que se extendieron por varias horas hasta entrada la mañana, el tractocamión fue remolcado mientras continúa el proceso legal de los presuntos implicados. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y vámonos hasta Tlaquepaque, donde no fue una mañana tranquila para un joven que fue atropellado por un carro que presuntamente perdió el control. Lo que parecía una mañana rutinaria rumbo al trabajo terminó en un aparatoso accidente luego de que un joven fuera atropellado por un vehículo fuera de control en una peligrosa pendiente de la colonia Lomas del 4 en Tlaquepaque. Dicho incidente se registró en el cruce de Los Pinos y Parque Verde, donde un automóvil avanzó sin control sobre esta pronunciada bajada. De acuerdo a la versión de un vecino, el conductor habría perdido el control tras una aparente falla mecánica luego de que presuntamente se botara el freno de mano. En su trayecto, el vehículo embistió a un joven de entre 20 a 25 años que caminaba sobre la banqueta cuesta abajo rumbo a su trabajo. Sin oportunidad de reaccionar, fue arrollado y quedó atrapado bajo el automóvil. La emergencia fue atendida por paramédicos municipales, quienes brindaron atención prehospitalaria al joven en la escena. Se trata de una pendiente muy empinada. El conductor, debido a una falla mecánica, perdió el control de su automotor.
Al decir de vecinos, debido a la pronunciada pendiente, los accidentes son recurrentes en la zona, por lo que exigen a las autoridades la instalación de volardos o reductores de velocidad, ya que incluso sus viviendas han resultado afectadas por vehículos fuera de control. Hace 2 años aproximadamente se me metió un camión aquí de carga y pues me tumbó todo el frente de aquí de la casa. Hablamos a ver si nos ponían volardos o un tope, ¿no? Un tope, ajá. Pues al final de cuentas nos pone en riesgo a los vecinos, pues. Por su parte, el conductor causante quedó retenido. Autoridades investigan las circunstancias exactas del percance para deslindar responsabilidades, mientras vecinos exigen medidas urgentes para evitar más accidentes. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y en más de este tipo de accidentes, un chofer de transporte público terminó detenido luego de atropellar a un ciclista cerca del Parque Revolución. Sucedió durante la noche de ayer y afortunadamente el joven pedalista se encuentra estable de salud. Delicado de salud se encuentra un ciclista arrollado por una unidad de transporte público. Este hecho sucedió en las inmediaciones del Parque Revolución. Tras ser informado, un agente del Ministerio Público solicitó la detención del conductor de esta unidad de la ruta 629 por su responsabilidad en el siniestro. La víctima del accidente, de aproximadamente 29 años de edad, circulaba sobre la avenida Federalismo cuando fue arrollado por el camión que viajaba sobre la avenida Juárez a la altura de la Colonia Americana de Guadalajara. Al ser testigos del suceso, los policías apostados en la vigilancia del también llamado Parque Rojo rápidamente actuaron al detener al conductor y pedirle atención médica. Afortunadamente, los socorristas pudieron estabilizar al lesionado, que presentó posibles fracturas en piernas y espalda. Hasta el último reporte de emergencias trascendió que su salud es estable pero grave. La zona fue resguardada con listón amarillo y al vehículo lo aseguraron, en lo que se llevaban a cabo los peritajes correspondientes. En la cámara, Roberto Vázquez. Para Imagen, Humberto González. Y en otro punto de la agenda, un nuevo servicio de transporte gratis llega a Guadalajara. Camionetas sin costo y conexión a líneas del tren y de Mi Macro beneficiarán a miles de personas al norte de este municipio. Carlos Carrizales con la información. Pásele que es gratis. Guadalajara Te Lleva es el programa en conjunto que el gobierno del estado, a través del CITEUR y el Ayuntamiento Tapatío, lanzaron en beneficio de habitantes de zonas como Huentitán, Lomas del Paraíso, El Batán, entre otros, sin costo. Son 10 camionetas con capacidad de 14 pasajeros por unidad, equivalente a 2,200 personas diarias. Gratuito, aire acondicionado, cómodo. Porque el compromiso del gobierno del estado de Jalisco y el compromiso del municipio de Guadalajara, encabezado por la presidenta Vero Delgadillo, es dar un transporte digno a las y los tapatíos y de mi parte a las y los jaliscienses. La frecuencia de paso es de 10 minutos y tiene una extensión de 35 kilómetros distribuidos en 2 circuitos. En pantalla puede observar cuáles serán los derroteros. Doña Beatriz vive en la zona y dio su expresión a las cámaras de Imagen Televisión Guadalajara sobre este programa. Hace falta aquí, la verdad que estábamos como olvidados y ahorita con esto pues la verdad es una gran alegría, porque si hace falta mucha gente que camina hasta la calzada para tomar el macrobús y más abajo, no olvides, es terrible sin transporte y la verdad esto nos va a ayudar muchísimo. El servicio comenzó a funcionar desde este miércoles y facilita el acceso desde zonas habitacionales hacia corredores de transporte masivo. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y en otros temas, la presidenta de Tlaquepaque, la morenista Laura Imelda Pérez Segura, no asistió a la cita que le hizo la Secretaría del Transporte programada para el viernes pasado a la 1:00 p.m. Esta cita era para dialogar sobre las denuncias hechas por los conductores de los mototaxis por presuntas extorsiones de trabajadores del ayuntamiento para poder trabajar en las calles. Esto lo informó el titular de la dependencia, Diego Monraz. Escuchemos. Queríamos saber si el Ayuntamiento de Tlaquepaque ya tenía una investigación, si la Contraloría Municipal de Tlaquepaque ya abrió una carpeta para investigar esta situación.
y si era así, pues sobre todo que se corrigiera. Creo que lo que menos requieren los mototaxis es que sean extorsionados. Además, el secretario de Transporte no descarta la posibilidad de brindar un servicio del transporte público nocturno, por lo que analizarán todas las propuestas para su vialidad. También destacó que en Puerto Vallarta funciona muy bien, pero porque las condiciones son distintas a la zona metropolitana. En el área metropolitana de Guadalajara tendríamos que hacer una revisión de en qué zonas se requiriera más. Hay que reconocer que las condiciones entre Puerto Vallarta y Guadalajara son diferentes. Allá la vida nocturna es casi 24 horas al día y aquí se corta ya después de la 1 o 3 de la madrugada. Y en más temas del transporte, a unos días de que comenzaron las pruebas de la línea 5, el mismo secretario Diego Monraz Villaseñor aseguró que van en tiempo y forma y que será la próxima semana ya que instalen el sistema de recaudo y monitoreo, con lo cual aseguró que la nueva ruta ya estaría al 100%. Y recordarán otros temas que aquí se lo contamos sobre los casos de hantavirus detectados en un crucero transatlántico. Las autoridades de salud de aquí de Jalisco reforzaron la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos marítimos. Y es que este virus tiene la letalidad cercana al 30% y puede provocar neumonía severa e insuficiencia renal y respiratoria, lo cual es importante que no se propague. Y aunque actualmente no existen casos confirmados en nuestro país, se mantienen protocolos de vigilancia especial en Guadalajara y Puerto Vallarta ante el aumento del flujo internacional que va a haber rumbo al Mundial 2026. No hay casos de hantavirus en México en este momento, pero la idea es que todos los sistemas de salud tengamos mucha vigilancia epidemiológica en general, pero también por la proximidad de FIFA 2026, ¿no? El que nosotros estemos en vigilancia tanto en aeropuertos como en puertos marítimos de aquellos pacientes que pudieran llegar con fiebre y con manifestaciones respiratorias, algo parecido a lo que se hacía cuando COVID-19. Vamos a continuar con temas de salud. En lo que va del año se han registrado 23 casos de dengue en Jalisco, por lo que las autoridades de salud ya listan acciones preventivas rumbo al temporal de lluvias, con la instalación de 8,000 ovitrampas para el monitoreo del mosquito transmisor. Aún así se subraya que la medida más efectiva sigue siendo la limpieza dentro de los hogares para así evitar criaderos, etcétera. Pero aquí lo más importante son las acciones que nos ayudan a llevar a cabo las personas en general, la población, es decir, descacharrizar, es decir, mantener patio limpio, azotea limpia, libres de cacharros, libres de recipientes que acumulan agua, porque ahí es en donde se reproduce Aedes aegypti, que es el vector transmisor de la enfermedad. Y en casos de varicela se reportan alrededor de 1,500 casos durante el primer cuatrimestre de este 2026 en nuestro estado, una cifra que se mantiene dentro de los parámetros habituales. De acuerdo con las autoridades de salud a nivel nacional, ya fue aprobada por el Consejo Nacional de Vacunación la aplicación de la vacuna universal contra esta enfermedad, con arranque a partir de septiembre. Y en Jalisco el brote de sarampión se mantiene bajo control tras registrar una reducción considerable de contagios en las últimas semanas. Pues la semana pasada se contabilizaron 81 casos, cifra inferior al pico máximo de 735 registrados a principios de este año. En total se han registrado 6,756 casos desde el inicio del brote del año pasado, recordará usted. Hasta ahora se han aplicado alrededor de 3,250,000 dosis de vacuna contra el sarampión. Y la Universidad Panamericana abrió un centro de investigación enfocado en los problemas del agua. Vamos con la nota. La Universidad Panamericana inauguró el Centro de Ciudades Hidroadaptativas, cuyo objetivo es la investigación para abordar los desafíos hídricos presentes y futuros. Sabemos también que a nivel mundial este tema del agua es un
pues es un recurso muy necesario que en muchas áreas del mundo falta el día de hoy y que sabemos pues que definitivamente es un recurso para la vida y para el ser humano en general. Explicó que buscan crear conciencia sobre que este recurso, debido a que continuará con la escasez, también necesita infraestructura para obtener la calidad que se requiere para el consumo humano. Pienso que la cultura es muy importante. En la medida en la que nosotros como ciudadanos logremos hacer pequeñas cosas todos los días por cuidar mejor este recurso, será un buen comienzo para todos. En este centro también participan otras instituciones educativas como la propia Universidad de Guadalajara, la UNIVA, así como el gobierno del estado. Habrá trabajo coordinado para proponer los resultados de... Con esto nos vamos. Muchas gracias por acompañarme. Hasta mañana.